Hay personas que comen poco, que caminan todos los días, que evitan los fritos, el azúcar, el alcohol, que hacen lo que se supone que hay que hacer. Y aún así, la barriga sigue ahí. No solo no desaparece, sino que cada año está un poco más dura, un poco más prominente, un poco más resistente a cualquier cosa que intenten. Y la conclusión que sacan, la conclusión que casi todos sacan en ese punto, es que es la edad. Que después de los 60 el cuerpo simplemente hace lo que quiere y no hay nada que hacer. Esa conclusión es incorrecta. Y hoy voy a explicarte por qué con una precisión que probablemente nadie te ha dado antes. El problema no es la fuerza de voluntad. No es la disciplina. No es que hayas comido demasiado durante demasiados años. El problema es que después de los 60 años la grasa visceral obedece a un mecanismo metabólico, completamente diferente al que obedecía a los 40. Y mientras ese mecanismo no se entienda y se ataque de manera directa y específica, ninguna dieta convencional, ningún régimen de cardio, ninguna reducción calórica va a producir resultados duraderos. Porque estás usando las herramientas equivocadas para el problema correcto. Me llamo Marco Saldana. Llevo más de 20 años investigando la biología del envejecimiento y el metabolismo humano. Y si hay un tema donde veo más frustración acumulada en personas mayores de 60 años, es exactamente este. Personas que se esfuerzan, que se privan, que se frustran, y que no ven resultados porque nadie les ha explicado que el metabolismo que tienen ahora no es el mismo que tenían hace 20 años. Y que atacarlo con las mismas estrategias produce los mismos resultados decepcionantes. Lo que voy a contarte hoy cambia eso. No con promesas imposibles. Con mecanismos biológicos reales, con estudios publicados en revistas de primer nivel, y con un protocolo concreto que puedes empezar a aplicar desde mañana. Quédate hasta el final porque el error que voy a describir en el tercer bloque es probablemente el que está saboteando todo lo que ya estás haciendo bien. Antes de hablar de soluciones, necesito que entiendas exactamente con qué estás lidiando. Porque hay una confusión fundamental que hace que la mayoría de las personas traten mal este problema desde el principio. Cuando la gente habla de barriga, de grasa abdominal, de querer perder la tripa, están mezclando dos cosas que son biológicamente completamente distintas. La primera es la grasa subcutánea. Es la que está debajo de la piel. La que puedes agarrar con los dedos, la que hace que la ropa apriete, la que ves cuando te miras al espejo. Esta grasa es metabólicamente relativamente inerte. Es incómoda estéticamente. Pero desde el punto de vista de la salud, aunque no sea deseable en exceso, no es la que pone en riesgo tu vida. La segunda es la grasa visceral. Y esta es completamente diferente en todo. Está dentro de la cavidad abdominal. Envuelve el hígado, el páncreas, los intestinos, el corazón. No se puede ver desde fuera. No se puede pellizcar. En personas con peso aparentemente normal, la grasa visceral puede estar en niveles peligrosamente elevados sin que haya ninguna señal externa evidente. Y a diferencia de la grasa subcutánea, que es básicamente un tejido de almacenamiento pasivo, la grasa visceral es metabólicamente activa de una manera que ningún otro tejido graso del cuerpo lo es. Cada célula de grasa visceral es una microfábrica de inflamación que trabaja 24 horas al día. Libera continuamente una mezcla de moléculas inflamatorias que los investigadores llaman adipocinas, entre ellas la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la resistina. Y lo que hace que esto sea especialmente peligroso no es solo la inflamación en sí misma, sino dónde van esas moléculas. La grasa visceral drena directamente hacia la vena porta, el vaso que lleva sangre al hígado. Eso significa que el hígado es el primer órgano en recibir esa carga inflamatoria. El resultado es resistencia a la insulina hepática, elevación de triglicéridos, producción aumentada de glucosa hepática y el inicio del ciclo que lleva al síndrome metabólico. Piensa en la grasa visceral no como un depósito de energía que el cuerpo guarda para tiempos difíciles. Piensa en ella como un órgano endocrino disfuncional que se ha instalado entre tus órganos vitales y que trabaja activamente en tu contra cada hora del día. Esa es la realidad biológica. Y entenderla es lo que cambia completamente cómo hay que atacarla. Ahora la pregunta que importa. ¿Por qué después de los 60 este problema se acelera y se vuelve tan resistente? ¿Por qué las estrategias que funcionaban antes dejan de funcionar?
La respuesta está en tres mecanismos que cambian de manera fundamental después de los 60 años y que actúan de manera simultánea, creando un escenario metabólico completamente diferente al de décadas anteriores. El primero es el cortisol crónico. El cortisol es la hormona del estrés. En situaciones agudas, cuando hay una amenaza real, el cortisol es esencial. Moviliza energía, agudiza los sentidos, prepara al cuerpo para actuar. El problema es que después de los 60, por una combinación de factores que incluyen el declinio hormonal general, el sueño más fragmentado, el estrés acumulado de décadas y en muchos casos la soledad social, los niveles basales de cortisol tienden a mantenerse crónicamente elevados. No de manera aguda. De manera sorda, persistente, día tras día. Y el cortisol tiene un efecto muy específico sobre la distribución de la grasa corporal. Los receptores de glucocorticoides, que son los receptores a los que se une el cortisol para ejercer sus efectos, son especialmente abundantes en las células de grasa visceral. Mucho más abundantes que en las células de grasa subcutánea. Lo que eso significa en términos prácticos es que en presencia de cortisol crónicamente elevado, el cuerpo tiene una preferencia biológica clara por almacenar grasa específicamente en el compartimento visceral, no porque hayas comido demasiado. No porque no hayas hecho suficiente ejercicio, sino porque la señal hormonal que dirige dónde va la grasa apunta sistemáticamente hacia adentro. Esto explica algo que confunde y frustra a muchísimas personas mayores de 60 años. Pueden estar comiendo con moderación, incluso con restricción calórica, y seguir acumulando grasa visceral. Porque el problema no es el balance calórico en ese momento. Es la señal hormonal del cortisol que sigue mandando grasa hacia el compartimento visceral independientemente de lo que coman. El segundo mecanismo es la insulina crónicamente elevada. La dieta convencional que la mayoría de las personas mayores de 60 años siguen está dominada por carbohidratos, pan, arroz, pasta, patatas, fruta, cereales. Estos alimentos producen elevaciones repetidas de glucosa en sangre a lo largo del día. Y cada elevación de glucosa requiere una respuesta de insulina para manejarla. El resultado es que la insulina está elevada durante la mayor parte del día. Y aquí está el mecanismo que bloquea la pérdida de grasa visceral de manera casi total. La insulina elevada inhibe una enzima llamada lipasa hormonosensible. Esta enzima es la llave molecular que abre las células de grasa y permite que liberen su contenido hacia el torrente sanguíneo para ser quemado como energía. Cuando la insulina está elevada, esa llave está bloqueada. Las células de grasa visceral están llenas pero no pueden vaciarse porque la señal bioquímica que les ordena hacerlo está suprimida por la insulina. Piensa en ello así. Tienes una cuenta bancaria llena de dinero, que es tu grasa visceral, y quieres usar ese dinero para pagar tus gastos energéticos. Pero hay un mecanismo de bloqueo en la cuenta, que es la insulina elevada, que te impide acceder a los fondos. Por mucho que gastes, por mucho cardio que hagas, si el bloqueo sigue activo, la cuenta no se vacía. El gasto energético del ejercicio se cubre con glucosa circulante o con glucógeno muscular, no con grasa visceral. La grasa visceral permanece intacta detrás del bloqueo insulínico. El tercer mecanismo es la pérdida de masa muscular. A partir de los 50 años, sin intervención activa, el cuerpo pierde entre 1 y 2% de masa muscular cada año. A los 65, sin haber hecho ejercicio de resistencia de manera consistente, una persona puede haber perdido entre el 15 y el 25% de su masa muscular respecto al pico de la vida adulta. Y ese músculo perdido tiene consecuencias metabólicas devastadoras para la grasa visceral. El músculo esquelético es el principal órgano consumidor de glucosa y de grasa en el cuerpo. En reposo, cada kilogramo de músculo quema entre 50 y 100 calorías diarias simplemente existiendo, manteniendo su función contráctil, su temperatura, su metabolismo proteico. Cuando pierdes músculo, pierdes ese motor metabólico. El metabolismo basal cae. La capacidad de quemar glucosa circulante y grasa visceral en reposo se reduce. Y la grasa visceral, que antes tenía un motor poderoso que la consumía continuamente, ahora tiene mucho menos competencia y se acumula con mayor facilidad. La sarcopenia y la grasa visceral se alimentan mutuamente en un ciclo que se acelera con cada año. Más grasa visceral produce más inflamación, que deteriora la función muscular y reduce la síntesis de proteína muscular.
Menos músculo produce menos capacidad metabólica para quemar grasa visceral. Es una espiral descendente que sin intervención se vuelve cada vez más difícil de revertir. Antes de hablar del protocolo que rompe este ciclo, necesito hablarte de los 4 errores más comunes que cometen las personas mayores de 60 años y que no solo no mejoran el problema, sino que activamente lo empeoran. Porque si estás cometiendo alguno de estos errores, necesitas saberlo antes de añadir más esfuerzo a una estrategia que ya está fallando. El primer error es hacer cardio como estrategia principal. Caminar, nadar, hacer bicicleta. Estas actividades tienen beneficios cardiovasculares reales y no debes dejarlas. Pero como estrategia para eliminar grasa visceral son profundamente insuficientes por sí solas. El cardio quema calorías durante el ejercicio, pero no crea el estímulo hormonal ni metabólico que moviliza, específicamente la grasa visceral. No activa el IGF-1 ni el HGF que reclutan células madre musculares. No eleva el metabolismo basal en reposo. Y peor aún, el cardio excesivo sin suficiente proteína acelera la pérdida de masa muscular en personas mayores de 60 años, lo que, como acabas de entender, empeora exactamente el mecanismo que más necesitas preservar. El segundo error es comer poco pero comer mal. Reducir las porciones sin cambiar la composición de los macronutrientes mantiene la insulina elevada incluso con menos calorías totales. Una dieta de 1400 calorías dominada por pan, arroz, pasta y fruta puede producir más acumulación de grasa visceral que una dieta de 1800 calorías con proteína adecuada, grasas saludables y carbohidratos de bajo índice glucémico. No es la cantidad lo que determina la insulina. Es la calidad y el tipo de alimento. Y mientras la insulina esté elevada, la lipasa hormonosensible sigue bloqueada y la grasa visceral sigue encerrada en sus células sin poder moverse. El tercer error es no tratar el sueño como una intervención metabólica. Este es probablemente el más subestimado de los 4. Cada hora de sueño perdida eleva el cortisol del día siguiente. Cada noche de sueño fragmentado, con despertares frecuentes, con sueño superficial, eleva la grelina, la hormona del hambre, y reduce la leptina, la hormona de la saciedad. El resultado combinado es más hambre al día siguiente, especialmente de carbohidratos de absorción rápida, más insulina, más cortisol y más acumulación de grasa visceral. Sin corregir la calidad del sueño, las intervenciones dietéticas y el ejercicio trabajan con un lastre que reduce su eficacia a la mitad. El cuarto error es estresarse con la dieta. Y sé que esto suena contradictorio, pero tiene una base bioquímica muy concreta. La ansiedad sobre la comida, la culpa después de comer algo que no estaba en el plan, la obsesión por contar calorías, la frustración cuando la balanza no se mueve, todo eso eleva el cortisol. Y el cortisol elevado, como ya sabes, manda la grasa directamente al compartimento visceral. Hay personas que siguen una dieta restrictiva con tanta angustia que el cortisol que genera esa angustia está acumulando grasa visceral más rápido de lo que la restricción calórica la elimina. Un programa de alimentación más relajado, con elecciones más inteligentes pero sin obsesión, produce sistemáticamente mejores resultados que una dieta restrictiva ejecutada con ansiedad crónica. Ahora el protocolo. Los 3 pilares con base científica que atacan los 3 mecanismos que describí al principio. No son alternativas entre sí. Son complementarios. Cada uno ataca un mecanismo diferente. Juntos producen un efecto sinérgico que ninguno de los 3 produce por separado. El primer pilar es reducir la insulina sin pasar hambre. Y la herramienta más eficaz y mejor respaldada científicamente para esto es el ayuno intermitente de 14 a 16 horas combinado con una reestructuración de los macronutrientes en las comidas. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en 2019 revisó la evidencia acumulada sobre el ayuno intermitente y concluyó que produce reducciones significativas de insulina en ayunas, mejoras en la sensibilidad a la insulina y reducciones específicas de grasa visceral independientemente de la reducción calórica total. El mecanismo es la caída de la insulina durante las horas de ayuno que desbloquea la lipasa hormonosensible y permite que las células de grasa visceral empiecen a liberar su contenido. ¿Cómo se aplica esto de manera práctica para una persona mayor de 60 años? Cenar antes de las 8 de la tarde y no comer nada sólido hasta el mediodía del día siguiente produce un ayuno de 16 horas de manera natural. No hace falta pasar hambre porque el café con aceite MCT emulsionado tomado en la mañana produce cetonas,
que suprimen el apetito y mantienen la energía mental sin romper el estado de insulina baja. Durante las horas de alimentación, priorizar proteína de alta calidad en cada comida, mínimo 25 a 30 gramos por comida, reemplazar los carbohidratos refinados por verduras, legumbres y carbohidratos de bajo índice glucémico, y añadir grasas saludables como aceite de oliva, aguacate y nueces para mantener la saciedad. Produce una insulina baja y estable durante la mayor parte del día. Y con la insulina baja, la llave de la grasa visceral está desbloqueada y las células pueden empezar a vaciarse. El segundo pilar es el ejercicio de resistencia como herramienta metabólica principal, no secundaria. Y quiero ser muy específico sobre esto porque el miedo a las lesiones hace que muchas personas mayores de 60 años eviten cualquier ejercicio que vaya más allá de caminar. Ese miedo tiene consecuencias metabólicas muy reales. Un estudio publicado en el International Journal of Obesity demostró que 12 semanas de ejercicio de resistencia 2 o 3 veces por semana redujeron la grasa visceral en un 12% en adultos mayores de 60 años sin ningún cambio en la dieta. El mecanismo actúa por dos vías. La primera es el consumo de glucógeno muscular durante el ejercicio, que obliga al cuerpo a usar grasa visceral como combustible en las horas siguientes a través de la oxidación lipídica post-ejercicio. La segunda es el aumento gradual de masa muscular que eleva el metabolismo basal de manera permanente. No necesitas ir a un gimnasio. No necesitas levantar pesos pesados. Necesitas generar tensión mecánica suficiente en los músculos principales del cuerpo para activar las señales de IGF-1 y HGF que estimulan la reparación y el crecimiento muscular. Sentadillas apoyándose en una silla trabajan cuádriceps, glúteos y core. Flexiones contra la pared trabajan pecho, hombros y tríceps. Remo con banda elástica trabaja espalda y bíceps. 20 minutos de estos 3 movimientos compuestos, 2 o 3 veces a la semana, es suficiente para generar el estímulo que el metabolismo necesita. La clave es la progresión constante. Cada 2 semanas, una repetición más o una resistencia ligeramente mayor. Sin progresión, el cuerpo se adapta y el estímulo deja de ser suficiente para activar las señales metabólicas que importan. El tercer pilar es controlar el cortisol como estrategia metabólica deliberada. Y aquí quiero ir más allá del consejo genérico de reducir el estrés porque ese consejo sin herramientas concretas no sirve de nada. Hay 3 intervenciones con evidencia científica sólida para reducir el cortisol basal en personas mayores de 60 años. La primera es la ashwagandha. Esta planta adaptógena ha sido estudiada en ensayos controlados con resultados consistentes. Un estudio publicado en Medicine en 2019 mostró que 300 a 600 miligramos de extracto de raíz de ashwagandha diarios producen reducciones de 20 a 30% en el cortisol sérico, después de 8 semanas de uso. El mecanismo implica la regulación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, que es el sistema que controla la producción de cortisol. No es un efecto sedante. Es una normalización del tono basal del eje del estrés. La segunda es el magnesio. La deficiencia de magnesio es extraordinariamente común en personas mayores de 60 años, en parte por la menor absorción intestinal asociada al envejecimiento y en parte por el consumo insuficiente en la dieta. Y el magnesio es cofactor esencial en más de 300 reacciones enzimáticas, incluyendo las que regulan la actividad del eje del estrés y la calidad del sueño. 300 a 400 miligramos de glicinato de magnesio tomados una hora antes de dormir mejoran la profundidad del sueño, reducen los despertares nocturnos, y a través de la mejora del sueño reducen el cortisol del día siguiente. El efecto no es inmediato. Se acumula durante 2 a 3 semanas de uso consistente. La tercera es la respiración diafragmática deliberada. 5 a 10 minutos de respiración lenta y profunda, 4 segundos de inspiración, 4 de pausa, 6 de expiración. Activita el sistema nervioso parasimpático y reduce el cortisol de manera aguda en mediciones inmediatamente posteriores a la práctica. Una revisión sistemática publicada en Frontiers in Psychology confirmó reducciones significativas de cortisol salival después de sesiones de respiración controlada en adultos mayores. No requiere ningún equipo. No cuesta nada. Y practicado consistentemente antes de cada comida puede transformar el estado metabólico en el que el cuerpo digiere y almacena los nutrientes. Ahora voy a darte el protocolo de 8 semanas con expectativas realistas para cada fase porque gestionarlas
Expectativas es lo que determina si la gente persevera o abandona en la tercera semana cuando todavía no ve resultados en el espejo. Durante las primeras 2 semanas, el cuerpo está en fase de adaptación metabólica. El café con aceite MCT en ayunas, primera comida a las 12 del mediodía, cena antes de las 8, ejercicio de resistencia 2 veces esta semana, magnesio por la noche, ashwagandha si decides incluirla. Lo que va a ocurrir en esta fase es que los primeros 3 a 5 días pueden traer algo de fatiga y niebla mental, mientras el metabolismo se adapta a usar cetonas y grasa en lugar de glucosa como combustible principal. Esto es normal, temporal, y señal de que el cambio metabólico está ocurriendo. Después de ese periodo inicial, la energía matutina mejora, el hambre entre comidas se reduce notablemente, y muchas personas reportan que llegan a la hora del almuerzo sin la urgencia hambrienta habitual. La circunferencia abdominal puede reducirse 1 o 2 centímetros en estas primeras 2 semanas no porque se haya perdido mucha grasa, sino porque la reducción de inflamación visceral reduce el volumen abdominal. Entre la semana 3 y la 4 el metabolismo está ya adaptado al nuevo patrón. La insulina en ayunas empieza a caer de manera consistente. La lipasa hormonosensible está desbloqueada durante más horas del día. Las células de grasa visceral empiezan a liberar ácidos grasos al torrente sanguíneo donde el músculo, ahora recibiendo el estímulo del ejercicio de resistencia, los utiliza como combustible. En esta fase el ejercicio se siente más llevadero porque el cuerpo ya tiene acceso a sus reservas de grasa como combustible eficiente. La fuerza en los ejercicios de resistencia empieza a mejorar. Entre la semana 5 y la 8 los resultados se vuelven clínicamente medibles. Estudios que han usado resonancia magnética para medir grasa visceral en intervenciones similares muestran reducciones de entre el 8 y el 15% después de 8 semanas del protocolo combinado. En términos prácticos, eso se traduce en una reducción de 4 a 6 centímetros en la circunferencia de la cintura en la mayoría de las personas. Pero lo más importante no es lo que se ve en el espejo. Es lo que ocurre en los marcadores biológicos. Los triglicéridos bajan. El HDL sube. La glucosa en ayunas mejora. La presión arterial tiende a reducirse. Estos son los marcadores que predicen el riesgo cardiovascular y metabólico a 10 años. Y todos ellos responden de manera favorable a la reducción de grasa visceral. Antes de terminar, hay situaciones específicas donde este protocolo requiere supervisión médica. Si tienes síndrome metabólico diagnosticado con triglicéridos superiores a 200 y HDL inferior a 40, la intervención es urgente pero necesita coordinación con tu médico, especialmente si estás tomando medicación, que puede necesitar ajuste a medida que mejoran los parámetros. Si tienes hígado graso diagnosticado por ecografía, el ayuno intermitente debe ser implementado de manera gradual y con seguimiento porque la movilización rápida de grasa visceral en presencia de hígado graso severo puede sobrecargar el hígado. Si tomas medicación para la diabetes, la reducción de carbohidratos y el ayuno producen bajadas de glucosa que pueden requerir ajuste de dosis para evitar hipoglucemias. Comenta siempre estos cambios con tu médico. La grasa visceral no es un destino inevitable. Es el resultado de mecanismos metabólicos específicos que responden a intervenciones específicas. El cortisol crónico, la insulina elevada y la pérdida muscular son los 3 motores que la alimentan. El ayuno intermitente, el ejercicio de resistencia y el control del cortisol son las 3 llaves que los desactivan. La ciencia es clara. El protocolo es concreto. Y el cuerpo, a cualquier edad después de los 60, tiene la capacidad biológica de responder cuando recibe las señales correctas. Mañana por la mañana, antes de desayunar, prepara tu café con aceite MCT. Espera 2 horas. Come proteína en tu primera comida. Esta noche toma magnesio antes de dormir. Y pasado mañana haz 20 minutos de sentadillas, flexiones en la pared y remo con banda. Eso es todo lo que necesitas hacer la primera semana. El cambio no ocurre de golpe. Ocurre célula por célula, día por día, decisión por decisión. Si este análisis directo y basado en evidencia te resulta útil, suscríbete y dale a me gusta a este vídeo. Compártelo con alguien mayor de 60 años que lleve años frustrándose con estrategias que no funcionan para este problema específico. Y dime en los comentarios una sola cosa: ¿cuál de los 3 mecanismos que expliqué, el cortisol, la insulina o la pérdida muscular, crees que es el que más te está afectando?
Lo leo todo y tus respuestas construyen los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.